tengan todos ustedes. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y de la Secretaría de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional, les da la más cordial bienvenida a esta ceremonia de inauguración del Seminario Internacional Desafíos Epistemológicos y de Enseñanza de la Ciencia Política en Latinoamérica, de cara al futuro de los mercados laborales. Saludamos la presencia de nuestras autoridades, así como la de los alumnos, docentes y distinguidos invitados que el día de hoy se han dado cita en este evento. Para presidir este acto nos acompañan Dr. Manuel Martínez Justo, director de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Doctora Laura Páez Díaz de León, secretaria de Posgrado e Investigación. Buenas tardes, bienvenidos todos. Gracias, doctora. Doctora Claudia Márquez Díaz, secretaria de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes y agradezco la presencia de nuestras autoridades y de todos los profesores que van a participar en este seminario, por supuesto que a nuestros estudiantes y a todos los que nos siguen también por Facebook y a toda la comunidad internacional que se ha convocado el día de hoy para esta actividad tan importante. Muy buenas tardes. Gracias, doctora. Doctor José María Ramón, presidente de la Fundación Democrática Participativa, FUDEPA. Buenas tardes a todos, gracias por estar y muy agradecidos. Adelante, entonces. Muchas gracias, doctor. Doctor David Morales González, jefe de la División de Ciencias Socioeconómicas. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto estar aquí en este importante evento. Doctor, muchas gracias. Sean todos ustedes bienvenidos. De la misma manera, agradecemos la presencia de los secretarios, jefes de división y funcionarios que nos hacen el honor de acompañarnos en esta ceremonia de inauguración del Seminario Internacional Desafíos Epistemológicos y de Enseñanza de la Ciencia Política en Latinoamérica, de cara al futuro de los mercados laborales. Y para dar inicio con esta ceremonia, me permito ceder la palabra a la doctora Claudia Márquez Díaz, titular de la Secretaría de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional, quien dirigirá un mensaje de bienvenida a nuestro público asistente. Muchas gracias. Gracias, Viri. Bueno, para nosotros es muy importante pues la participación de toda nuestra comunidad, del área pues de nuestro señor director, de posgrado a través de la doctora Laura Páez, del doctor David como jefe de la División de Ciencias, de la División de Socioeconómicas que tiene a su cargo la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, y de nuestro invitado, el magíster José María Ramón, porque es a través de él que hacemos o llevamos a cabo esta actividad, así que agradezco mucho el interés de toda la comunidad por llevar a cabo este seminario, y también a nuestros profesores que el día de hoy se van a dar, están dentro de la sala, y agradecer especialmente al maestro Cristian Salazar Montiel, que nos va a dar la conferencia de inicio, pero también van a haber otras grandes personalidades, investigadores reconocidos en el ámbito nacional e internacional, como el maestro Raúl Cepeda Gil de King's College en London, la maestra María Guadalupe Martínez Franco, que es en este momento la coordinadora del programa de Ciencias Políticas, del programa político en general, que lleva a su cargo las dos licenciaturas, Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas y Administración Pública, la licenciada Carlota Torcoletti y licenciado Roberto Rivas. Encontraremos pues también una mesa redonda por parte de la FUDEPA, donde estarán estudiantes de Colombia, Costa Rica, Chile, Venezuela, de Brasil, y por supuesto la participación del magíster José Ramón. Así que creo que se ve pues una serie de conferencias, de actividades muy enriquecedoras para nuestros estudiantes de cara hacia el futuro, ¿no? Cuando me lo planteó el maestro José Ramón, pues sin duda tomamos cartas en el asunto para materializar este seminario, que posteriormente se convertirá en un congreso de alcances mucho más grandes para Latinoamérica. Así que a todas y a todos les doy la más cordial bienvenida. Gracias por su asistencia
Y pues Viri, te cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Claudia Márquez, por este emotivo mensaje hacia nuestro público. Como siguiente acto, voy a ceder la palabra al doctor José María Ramón, presidente de la Fundación Democrática Participativa FUDEPA, quien tiene un mensaje también para todos los aquí reunidos. Doctor, adelante. Ahí, creo que ahí me han liberado el audio, ¿verdad? Bueno, antes que nada yo quería, por supuesto, lo de rigor, ¿verdad? Para una fundación tan pequeña como nosotros, que FES Acatlán UNAM nos acoja y nos dé una voz, es una enorme emoción y un enorme orgullo. Estamos infinitamente agradecidos. Doctor Manuel Martínez Justo, a usted y en representación suya a todo su equipo, no tenemos palabras para agradecerle. Todo nuestro equipo está emocionado de estar articulando junto a su prestigiosa institución. Ya hace varios meses que estamos trabajando juntos. Y bueno, poder aportar un pequeño granito de arena para nosotros es enorme. Agradecerles también a todo el equipo que está presente, especialmente a la doctora Claudia Márquez Díaz, que ha tenido una actitud muy abierta, muy flexible, muy articuladora de las pocas capacidades que FUDEPA podía aportar y que a lo mejor le podía hacer bien a FES Acatlán como un pequeño aporte. Agradecerle, Claudia, porque no nos ha puesto barreras burocráticas, nos ha allanado el camino, nos ha permitido crear ideas nuevas, y estamos hoy aquí, que esperemos sea un buen momento. Y también no quiero dejar de decirlo, a Viridiana, que ha sido el enlace, el ida y vuelta cotidiano, que finalmente, como decimos siempre, ¿no?, los que están detrás son los que permiten que estas obras se lleven a cabo, ¿no? En el ir y volver, en el trabajo mancomunado, ha sido muy amable, muy servicial, muy eficaz, y no quiero dejar de mencionarlo. Este seminario, para decir un minuto nada más, está abriendo una puerta que aún en América Latina está pendiente, que es hacia dónde va el mercado laboral de la inmensa masa de profesionales que estamos produciendo en centenares de universidades en América Latina. Decimos centenares de graduados, pero en realidad son miles de graduados en toda América Latina. Así que esperemos que juntos, en este primer encuentro, y luego en este Congreso Internacional que también estamos organizando juntos, que va a ser único en su tipo, junto a otras 20 universidades, coorganizando en una red institucional enorme, de todos los países de América Latina. Creo que no hay nadie, ni no hay ningún país que esté ausente en la coorganización de ese evento, de mayo del año que viene. Vamos a encontrarnos miles para pensar este desafío de qué formamos, para qué mercados laborales y qué consecuencias traen las reformas curriculares y en las ofertas de posgrado estos nuevos mercados que se abren. Disculpen la extensión, nuevamente mi enorme agradecimiento y adelante. Gracias. Doctor José María, muchas gracias por estas valiosas palabras. Como acto siguiente, escuchemos el mensaje que tiene para nosotros el doctor David Morales González, jefe de la División de Ciencias Socioeconómicas de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Pues muchas gracias a todos. Es un gusto para mí estar aquí en este importante evento. Doctor Manuel Martínez Justo, muchas gracias también por impulsar esta temática en una disciplina, como señalaba previo al inicio de esto, una disciplina joven que tiene que discutir estos temas de importancia para los jóvenes, las chicas que estamos formando en esta facultad. Doctora Laura Páez desde León, doctora Claudia Márquez Díaz, muchas gracias por la invitación y la felicito por esta excelente iniciativa que junto con el doctor José María Ramón, presidente de la Fundación Democrática Participativa, pues nos citan hoy en este seminario. También a la maestra María Guadalupe Martínez Franco, que es la jefa del programa político y que seguramente estará
atenta a esta parte para poder discutir también y trasladar estas importantes aportaciones a nuestros alumnas y alumnos. Maestro Cristian Salazar, que nos honra hoy con su participación en esta discusión, y también a todos los alumnos, alumnas que se dan cita hoy. Eso es de verdad un privilegio estar escuchándolos hoy en este día, en este tema. Todos tuvimos mucha prisa de pronto en la ciencia política, todos los politólogos, en buscar los temas que nos permitieran explicar estos fenómenos políticos, ¿no? Y de pronto viene la pandemia y también nos presenta unos dilemas en cuanto al perfil profesiográfico de los chicos. La ciencia política a veces parece esa niña que ha perdido a su mamá, ¿no? Que anda buscando por la economía, de pronto busca por la administración, luego la psicología social, la antropología, y hoy con la revolución tecnológica e industrial, ¿no? La llamada revolución industrial 4.0, también nos vamos hacia el uso de las tecnologías, la digitalización, la administración, el gobierno digital. Parece esta niña en constante búsqueda, pero lo más importante que ha perdido es la episteme, ¿no? Hay una cuestión de cómo están ahora las formas de entender e interpretar la política como forma de acceder al poder, de cómo funciona la sociedad política, de cómo se comporta el animal político, el son politicón, decía Aristóteles. Entonces, para mí, que como ustedes han planteado en este importante seminario de la epistemología y también el mercado laboral, el ámbito laboral es perfecto para que los politólogos y las politólogas y quien se está formando aquí se animen a volver a detenerse en este mundo que va deprisa, a reflexionar sobre la epistemología. Muchas gracias y pues bienvenido también, doctor José Ramón, y muchas gracias a las autoridades que nos acompañan. Doctor David, muchas gracias por estas valiosas palabras que nos ha dirigido en torno a la ciencia política y al evento. Para continuar con esta ceremonia, a continuación cedo la palabra al doctor Manuel Martínez Justo, director de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, quien además de dirigir un mensaje para nuestro público asistente, nos hará el honor de inaugurar formalmente nuestro seminario internacional. Doctor, muy buena tarde. Muy buenas tardes nuevamente a todas y todos. Gracias, Viri, por ser la anfitriona y conductora de este evento. Y bueno, yo quisiera antes que nada saludar desde luego a quienes nos acompañan en este evento, a la doctora Laura Páez Díaz de León. Laura, gracias por estar aquí acompañándonos. Desde luego a la doctora Claudia Márquez Díaz, que es quien ha tenido esta iniciativa junto con la FUDEPA, y también quien se ha aventurado y se ha comprometido a organizar este seminario. Muchas gracias, Claudia, por este trabajo adicional. Desde luego, saludo y agradezco que esté por aquí, que nos esté apoyando y que hayan tomado esta iniciativa al maestro José María Ramón, presidente de la Fundación Democrática Participativa. José María, muchísimas gracias por estar aquí, por acercarte a la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, que tiene una importante licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública, y que estoy seguro que todas y todos quienes la estudian están muy atentos a cómo se desarrolle este seminario. Muchísimas gracias. También, desde luego, saludo y agradezco la co-anfitrionía de este evento y ayudarnos a organizarlo al doctor David Morales González. Gracias, David, por el apoyo, y desde luego a quien es la jefa del programa, la jefa de la carrera, tanto de Ciencias Políticas y Administración Pública como de Relaciones Internacionales, la maestra Guadalupe Martínez Franco.
muchas gracias a todas y todos por esta colaboración para poder hacer posible este seminario. También, si me lo permiten, quisiera saludar a algunos de los profesores que se encuentran con nosotros y que a lo largo de este seminario tendrán intervenciones aquí. Saludo al maestro Javier Contreras. Javier, muchísimas gracias. Al maestro Edwin Enrique, también, que le agradezco mucho, y al maestro Cristian Salazar, que desde luego va a tener el privilegio de ser el primero de los conferencistas en este seminario internacional, Desafíos epistemológicos y de enseñanza en la ciencia política en Latinoamérica de cara al futuro de los mercados laborales. Yo les quisiera decir que la ciencia política, así como la administración pública, son dos disciplinas que recientemente se han incorporado a lo que enseñamos, a las carreras que enseñamos en esta Universidad Nacional, y creo que lo compartimos en general con toda América Latina. Por lo general también, cuando se habla de ciencias políticas y se piensa en ciencias políticas, siempre hay esta inquietud de participar, como su nombre lo dice, en la política, en la vida pública de nuestro país o de nuestros países. Sin embargo, la formación en ciencia política va mucho más allá de esta participación en la vida pública a través de los cargos de representación. Hemos tenido varios aquí de esta facultad que han ocupado importantes cargos de representación popular. Por mencionar algunos, simplemente de manera más reciente, la presidenta del Congreso de este país, la licenciada Laura Rojas, fue egresada precisamente de nuestra licenciatura. Pero también hemos tenido otros que han sido congresistas, han sido diputados, senadores, desde luego presidentes municipales, secretarios de Estado, en fin, una gama muy amplia de ellos. Es cierto, es una vertiente de trabajo y del mundo laboral este. Otros se han ocupado de la parte de la administración pública y han tendido a moverse por ese espacio. Otros más han optado por, desde luego, la vida académica, que es una salida también natural para esta carrera. Y bueno, nada más y nada menos que el coordinador del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, el doctor Kevin Puentes, también egresado nuestro, y de esta facultad y de esta carrera de Relaciones de Ciencias Políticas y Administración Pública. Lo mismo el director del Instituto de Geografía, el doctor Manuel Suárez Lastra, egresado también de esta licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. El servicio público, ya sea como representantes populares dentro del trabajo de la administración pública, o bien la academia, son algunos de las salidas que tiene esta carrera. Sin embargo, hay otras más, desde la consultoría, el trabajo por cuenta propia, la asesoría en los partidos políticos, los procesos electorales, en donde esta facultad también ha sido de vanguardia y ha tenido no solamente consejeros electorales, es decir, todos los que manejan los procesos electorales a nivel federal. Les recuerdo simplemente que en el Instituto Federal Electoral, en su momento, en el año 2000, cuando se inició la transición política realmente importante en este país, 3 de los 9 consejeros eran egresados de Acatlán y de esta facultad, y en el Instituto Electoral del Estado de México, casi siempre tenemos 2 representantes, ahora son 2 representantes mujeres quienes están como consejeras electorales. Pero como eso hay muchas más, y hay que discutir la ciencia política, hay que discutir el futuro de la ciencia política, hacia dónde vamos, y si nos ponemos de acuerdo los latinoamericanos, seguramente tendremos una gran incidencia en el mundo. Tradicionalmente, los anglosajones, la escuela anglosajona, han sido la que han marcado la pauta
en torno a la ciencia política. Pero los latinoamericanos hoy en día debemos también irnos generando un espacio, ir haciendo que se escuche nuestra voz, nuestras posiciones, nuestros pensamientos, nuestras propias teorías acerca de la ciencia política. No en vano debemos de pensar que algunos de los países latinoamericanos somos ejemplo en torno a transición política. Y el nuestro, este México nuestro, es también un ejemplo a seguir y muy estudiado por los estudiosos de la ciencia política de todo el mundo. En fin, tenemos mucho por delante y este seminario es, como lo decía el maestro José María, una puerta que se abre para empezar la discusión, para poner sobre la mesa del debate el futuro de esta carrera en ciencias políticas, y yo le añadiría también, porque no está separado de ello, y por lo menos así lo consideramos aquí, la propia administración pública. Tenemos que abrir esa puerta al debate, tenemos que sentarnos, y qué bueno que hacemos estas alianzas estratégicas, en este caso con la Fundación Democrática Participativa, y a través de ella que podamos conjuntar a otras universidades latinoamericanas para debatir, para pensar, repensar e incluso planificar a futuro la enseñanza de la ciencia política en este hermoso continente. Muchísimas gracias a todas y todos. Con esto nos ponemos también nuevamente a Acatlán a la vanguardia, y por eso podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Acatlán nos encanta y que de acá somos, y que siempre, siempre, por esta responsabilidad y esta vanguardia, por nuestra raza, habla el espíritu. Muchísimas gracias a todas y todos. Y si me permiten, para dar esta parte oficialista, más que otra cosa, de el inicio, de dar el banderazo de salida, yo diría que siendo las 13:30 horas del día 29 de septiembre del 2021, damos por inaugurados los trabajos de este Seminario Internacional, Desafíos Epistemológicos y de Enseñanza de la Ciencia Política en Latinoamérica de cara al futuro de los mercados laborales. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias, doctor Manuel Martínez, por este emotivo y acertado mensaje a nuestros distinguidos invitados y asistentes especiales que nos acompañan el día de hoy. Y para culminar como universitarios esta ceremonia, los invito a entonar con sus micrófonos apagados un Goya por el orgullo de pertenecer a la máxima casa de estudios de nuestro país y por el éxito de las actividades que se desarrollarán en el marco de este seminario internacional. México, Pumas, Universidad. Acatlán me encanta, por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias a todos. De esta manera es como damos por concluida la ceremonia de inauguración del Seminario Internacional Desafíos Epistemológicos y de Enseñanza de la Ciencia Política en Latinoamérica, de cara al futuro de los mercados laborales. Agradecemos a las autoridades de la FES Acatlán y de la Fundación Democrática Participativa FUDEPA que nos han hecho el honor de acompañarnos. Recuerden que en la FES Acatlán siempre van a ser bienvenidos. A continuación, invitamos a nuestros asistentes a acompañarnos en la ponencia que tendremos titulada La enseñanza de la ciencia política en México, la experiencia de las universidades públicas, la cual está a cargo del maestro Cristian Roberto Salazar Montiel, académico de la FES Acatlán, adscrito a la División de Ciencias Socioeconómicas. Muchas gracias. En unos segundos comenzamos. Listo, Viri. Muy bien. Pues me parece, no sé si la doctora Laura Páez
se encuentra por aquí. Me parece que vi su manita levantada. No. ¿No? Ah, muy bien, Perdón. doctora. Quería yo aplaudir y me equivoqué de... Ah, bueno, muy bien, muchas gracias, doctora. Si me lo permiten, pues me gustaría leer la semblanza curricular de nuestro conferencista, el maestro Cristian Salazar, el cual no solamente es académico desde hace muchos años aquí de la Facultad de la FES Acatlán, sino también tiene o ha tenido grandes cargos públicos, los cuales, bueno, pues forman parte de su trayectoria profesional. El maestro Cristian Roberto Salazar Montiel es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública y maestro en Estudios Sociales. Fue jefe de departamento en la Oficina de Consejeros Generales del Instituto Electoral del Estado de México. Fungió como consejero distrital del Instituto Federal Electoral en los procesos federales 2002, 2003, 2005, 2006, 2008, 2009 y del 2007 al 2009 se desempeñó como secretario técnico de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la FES Acatlán. Colaboró como asesor parlamentario en la 62ª legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Fungió como coordinador de asesores de la Presidencia Municipal de Uruapan y fue secretario de Planeación del mismo ayuntamiento. Ha sido becario de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la UNAM y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Obtuvo en 2004 la presea Gustavo Vaz Prada, otorgada por la Dirección General de Servicios a la Comunidad de la UNAM. Actualmente es coordinador de gestión y enlace de transparencia de la Dirección de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán y es catedrático en las asignaturas de partidos políticos, procesos electorales y teorías contemporáneas de la democracia. Muy bienvenido sea, maestro Cristian, y le cedo el micrófono. Muchas gracias por la invitación. Agradezco pues la gentileza de haberme considerado para participar en este importante evento. Saludo con afecto a las autoridades que nos acompañan, el señor director Manuel Martínez Justo, la querida y apreciada doctora Laura Páez Díaz de León, maestra, y en estos recuentos que se vienen por hacer, pues me viene a la mente su formación. La saludo con mucho cariño. A la doctora Claudia Márquez, con quien también hemos coincidido y caminado juntos en el andar académico, y también, pues obviamente, a nuestro invitado de lujo, el doctor José María Ramón, de la Fundación para la Democracia y la Participación. Agradezco también la presencia y saludo a los colegas docentes. Javier, ¿cómo estás por ahí? No te veo, pero sabes del aprecio y cariño que te tengo, y también al profesor Edwin que nos acompaña. Yo entro de lleno al tema. Cada que hay estos foros y cada que hay este tipo de tópicos, no sé por qué, pero en lo personal la tendencia es a tratar de evaluar lo que se ha hecho. Desde luego esa es una posición muy arrogante que no voy a asumir, desde luego, pero la idea o lo que quiero exponer aquí pues es un recuento a grosso modo de todo el trabajo que se ha hecho en algunas universidades públicas y algunos centros de estudio del país, con el propósito no de evaluar necesariamente si hemos hecho bien o hemos hecho mal o hacia dónde vamos, sino más bien con el propósito de poner los elementos que se han trabajado sobre la mesa y a partir de ahí discutir sobre algunas temáticas. Para no perderme, voy a compartir, si me permiten, una presentación que me permita guiarme y no revolver algunos temas. Ya por aquí la tengo compartida. La ponencia se llama La enseñanza de la ciencia política en México desde la experiencia de las universidades públicas. ¿Por qué desde las universidades públicas? Pues porque es el espacio donde su servidor pues tiene mayor conocimiento y ha transitado más a lo largo de la formación. El reto de este tema, sin duda, es compartir los orígenes, las formas, los cambios y transformaciones que ha tenido la enseñanza de la ciencia política en México. La exposición la diseñé para abordar 4 apartados. Primero, el proceso ideal de formación de los politólogos.
no para debatir ni para volver a la discusión de que si la ciencia política es una ciencia verdadera y cuál es su objeto de estudio, no, sino para tomar de referencia lo que dice la UNESCO sobre cuál sería el proceso ideal de formación, y a partir de ahí, pues nosotros podamos contrastar lo que vengo desarrollando con esa idea de formación que nos proporciona este organismo internacional. En un segundo momento, pues estaré comentando algunas etapas de la enseñanza de la ciencia política, presentaré algunos problemas epistemológicos y cerraré con algunas perspectivas o algunas ideas para el debate. Quiero decirles que, bueno, pues para mí es importante comentar que yo rescaté, aparte de los apuntes propios, algunos planteamientos basados en los textos de Víctor Alarcón Holguín, de Leticia Heras, Gonzalo Varela Petito, Giovanni Sartori, algunos maestros míos muy destacados de distintas universidades, pues que llevan ya un buen rato trabajando y aportando a la ciencia política. Entonces, de ninguna manera las ideas que vierto aquí son exclusivamente mías, sino rescaté muchos de los datos señalados y les traté de dar una actualización y un enfoque propio que por supuesto está a su consideración y a la discusión. Según la UNESCO, la enseñanza universitaria de las ciencias sociales y especialmente la ciencia política tiene 3 facetas de formación pedagógica o deben de servir para formar en el politólogo tres facetas. La primera es formar a ciudadanos para la vida civil, y eso tiene que ver con participar, eso tiene que ver con ser parte de la representación de los cargos, ya lo decía por ahí el señor director Manuel Martínez Justo, implica la organización civil, no nada más el sector gubernamental, sino es decir, ser ciudadano implica pues un montón de responsabilidades y además pues un montón de inquietudes que tienen que ver con lo que nos sucede en la vida colectiva y de manera cotidiana. También otra faceta de la formación es formar alumnos y profesores para la propia disciplina, ya también lo habían comentado, es decir, los cuadros de investigación y de profesores que en el futuro van a encargarse de estos estudios. Y bueno, como tercera faceta, pues preparar a los líderes y funcionarios de las administraciones públicas estatales. Básicamente para eso sirve la formación pedagógica. Este es un consenso que hizo la UNESCO. Desde luego nada de estas ideas son definitivas, sino que sirven de guía simplemente para poder entender qué es lo que se pretende de manera general en los distintos centros de investigación, en las universidades y en las facultades acerca de la formación en ciencia política. Yo inicio con un primer momento de la enseñanza de la ciencia política en México. Hice unas tablitas con el propósito de resumir tanta información. Básicamente la ciencia política en México arranca en los años 50, no porque antes no haya habido estudios de tipo politológico, pero de manera específica y con la fundación en 1951 de la Escuela Nacional de Ciencia Política en la Universidad Nacional Autónoma de México, es como se inicia, digamos, esta formación de la politología en México. Y bueno, el primer momento yo lo resumo un poco de manera arbitraria, si quieren ustedes, pero con el ánimo de tratar de ordenar algunas ideas. La primera época que va de 1950 a 1975, donde, como ya decía, bueno, pues hubo esta fundación. En muchos casos la Universidad Nacional Autónoma de México es el origen de muchos programas de estudio y en este caso de la ciencia política, pero también otro centro importante para la formación fue lo que se conoció como la Casa España o el Colegio de México. La ciencia política en este primer momento se desprende, digamos, de 2 ramas madre, como decía el doctor David Morales. Una es la ciencia jurídica. Muchos de los estudiosos de la ciencia política egresaron de la Escuela Nacional de
Derecho o de la propia Facultad de Derecho, y también de las áreas de las ciencias sociales, como puede ser el Instituto de Ciencias Sociales de la UNAM y el propio Colegio de México. Aquí tenemos algunos autores representativos de ese primer momento, como son Lucio Mendieta, Emilio Rabasa, Raúl Carrancay Trujillo, no Raúl Carrancay Rivas, sino Raúl Carrancay Trujillo, Manuel Germán Parra, Enrique González Pedrero, Horacio Labastida, Francisco López Camara, Víctor Flores Olea, Pablo González Casanova y Raúl Cardier Reyes. No puedo poner a todos los autores que son representativos desde esta época, estoy hablando de 25 años, simple y sencillamente son un punto de referencia para entender o para comprender cómo se dio esta primera etapa y este primer momento. Algunas obras para conocer los temas que se desarrollaron en los inicios, se hablaba de partidos políticos, se hablaba del México indígena, se estudiaba la teoría general del Estado, del viejo institucionalismo, de lo que iba a ser la génesis del viejo institucionalismo, se hablaba del proceso legislativo desde el punto de vista jurídico, las etapas, el pensamiento político constituyente, la riqueza de la pobreza, la filosofía política y el humanismo, todos temas vinculados a la parte de la ciencia jurídica. Y ya de la parte de la sociología y un poco la economía, se hablaba de la estructura económica y social de México, del sistema político y el desarrollo, la política y la dialéctica, la democracia en México, el Estado y los partidos políticos. Esta fue, digamos, el primer arranque, la primera etapa en el surgimiento de los estudios politológicos. Desde luego que también las obras y los temas no se reducen a esto que puse en la lámina, sino que son simple y sencillamente puntos de referencia. Cuando estaba buscando las referencias bibliográficas de esto que les estoy presentando, no me pude resistir a poner esta laminita, porque encontré este libro de Víctor Flores Olea, que es el que realmente yo quería presentar porque me llamó mucho la atención, Introducción a una metodología de las ciencias sociales, y fue un libro publicado, editado por la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales en aquel tiempo. Desde luego ahí están obras referentes de este primer periodo de Pablo González Casanova, La democracia en México, el Estado y los partidos políticos. Luego de este primer momento, bueno, la ciencia política tiene algunos cambios, algunas temáticas distintas que se dan a partir de los años 70, donde ya prácticamente hay un desprendimiento ya muy acabado de la ciencia jurídica, y como decía también el director, doctor Manuel Martínez, empieza una vinculación ahora con la administración pública. No es propósito de esta presentación polemizar al respecto de con qué se vincula la ciencia política. Me aboqué a centrarme en los temas propios de la ciencia política. La vinculación con otras áreas del conocimiento es una discusión también interminable y no me quiero perder, pero es cierto, a partir de los años 70 la vinculación ahora se da se da con mayor intensidad con la administración pública. Esta vinculación con la administración pública pues dio origen e impulsó a la creación de nuevos centros y programas de investigación que ustedes verán que son importantes para nuestro país, como el Instituto Nacional de Administración Pública, que se creó en 1955, el propio Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que se creó entre 1970 y 1971, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, en 1973, el Centro de Investigación y Docencia Económicas de 1974, la Universidad Autónoma Metropolitana en 1974, la Flaxo en 1975 y posteriormente el Instituto Mora. Eso fue consecuencia de la consolidación de la disciplina en nuestro país, pero además de su vínculo con la administración pública. En un segundo momento yo refiero entre los años 70 y 1980, donde se desarrolla una ciencia política en México que se ve alentada por el exilio que viene a nuestro país desde América del Sur,
todos aquellos profesores, grandes profesores que vinieron de Chile, Bolivia, Argentina. La FES Acatlán es testigo de eso. Hemos tenido a lo largo de nuestra historia una planta de docentes también provenientes de estos países que han contribuido con su conocimiento a la formación de varias generaciones. En ese momento estaba en discusión una de las teorías que en lo personal a mí me apasionan más, que es la teoría de la dependencia, teoría desarrollada por grandes politólogos, historiadores y sociólogos latinoamericanos. Pienso en Fernando Enrique Cardoso, Rui Mauro Marini, Teotonio dos Santos, con el libro de aquel de la historia de América Latina, o el propio Marcos Kaplan. En la UNAM, que es nuestra casa de estudios, pues se centraba, entre otras, las tesis clásicas de la lucha contra el imperialismo y el colonialismo. Estos estudios politológicos dieron origen después a lo que van a ser los estudios latinoamericanos que recuperara la Facultad de Filosofía de la UNAM, pero posterior a esta etapa. Y también en el Colegio de México se desarrollaban otros trabajos, pero enfocados básicamente a la historia política. Aquí pongo algunos autores representativos también de este segundo momento: Carlos Pereira, el historiador, Rolando Cordera, Juan Felipe Leal, Roger Bartra, Daniel Cosío Villegas, Moisés González Navarro, Enrique Krause, Jan Meyer, Luis Medina Peña, Gastón García Cantú, Arnaldo Córdoba, Adolfo Gili y el propio Javier García Diego. Y bueno, aquí dentro de las obras podemos destacar Filosofía e Historia Política, México, la disputa por la nación, las decisiones del poder, la burguesía y el Estado mexicano, México, Estado, burocracia y sindicatos, el sistema político mexicano, las posibilidades de cambio, el estilo personal de gobernar, obras clásicas del historiador Daniel Cosío Villegas del Colegio de México y que nos marcaron a todos. La ideología de la revolución, a todos los que estudiamos ciencia política, por lo menos al sector nuestro, la ideología de la Revolución Mexicana, la formación del nuevo régimen, la revolución interrumpida de Adolfo Gili. Entonces, este es el segundo momento que yo les quería presentar. Y bueno, a partir de los años 80 se presentó un crecimiento en temas y obviamente cambiaron las metodologías. Los estudios ya no se anclaron en las revoluciones de corte marxista que venían o que estaban en boga de acuerdo al contexto. El contexto era la Guerra Fría, y bueno, el triunfo de algunas revoluciones desde los años 50 hasta, bueno, incluso más atrás, la propia revolución rusa o la revolución cubana, que bueno, empujaron estos estudios de este corte. Pero a partir de los años 80 se vuelve a diversificar, surgen los estudios sobre procesos electorales. Eso implicó nuevas metodologías más apegadas a lo cuantitativo, la construcción de instituciones democráticas. Se deja de lado el viejo institucionalismo para pasar al nuevo institucionalismo, se dan los estudios de las transiciones a la democracia, derivados de estos procesos efectivamente exitosos en el mundo. Pienso en el de la democracia española con la firma de los pactos de la Moncloa, pero también en América Latina los años 70 y 80 fueron los años donde ya con gradualidad, si ustedes quieren, o con los propios ritmos y tiempos de los países latinoamericanos, bueno, fueron dejando atrás, en el caso de Sudamérica, las dictaduras, y bueno, después México, de manera más gradualista, el gobierno autoritario. Surgieron estudios de coyuntura a través del propio contexto que vivíamos en el país. Estábamos en un contexto de crisis económica, no solo nacional, sino también internacional, la caída de los precios del petróleo. El Estado benefactor estaba siendo cuestionado. De hecho, a finales de los 70, principios de los 80, nace la idea del neoliberalismo. Nosotros ya hablábamos de reformas al régimen, derivado de los conflictos que se dieron en los años 60, principalmente el conflicto de la represión estudiantil de 1968, se hablaba de nacionalización de la banca,
¿Me escuchan? ¿Me escuchan Ahora bien? sí, maestro, lo perdimos por un momento. Ok, correcto. En el caso de los estudios de coyuntura, bueno, también hablábamos de la ruptura de los empresarios con el régimen, porque los años 80 pues significaron pues el inicio ya del fin del sistema de partido hegemónico y del autoritarismo tal y como lo conocimos desde 1929, que se fundó el Partido Nacional Revolucionario y con ello el partido hegemónico. Y bueno, los años 80 aceleran estos cambios, no se diga en los 90 y el año 2000. Y los cambios en México no solo obedecen a la parte político-electoral, sino también a la parte burocrática, a la parte de la intervención del Estado en la economía y otros temas de coyuntura en esos tiempos. Un tercer momento puede ser de 1980 hasta el año 2000, fue la época donde se empezaron a presentar los impactos de la apertura comercial y las privatizaciones. Hay que recordar que en el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, México entra a un periodo de ajuste económico y reestructura del Estado en materia administrativa, y es nuestro ingreso al GATT, el antecedente de la Organización Mundial del Comercio, y eso hace que México entre en una serie de transformaciones distintas. Es el auge del neoliberalismo monetarista, se presentó la pluralidad política, lo que lo llevó a estudios de reclutamiento y permanencia de las élites, se presentaron alternancias de manera gradual en algunos casos en México, partiendo de los cargos incluso más cercanos a la gente, como podrían ser los diputados locales, los distritos electorales, las presidencias municipales, hasta llegar al año 2000, donde se da la alternancia más importante, que es en la presidencia de la República. Bueno, autores representativos, no todos: Cristina Puga, Matilde Luna, Ricardo Tirado, Francisco Valdés Ugalde, Peter H. Smith, Roderick Aycamp, Samuel Schmidt, Larry Sadler, Jorge Gil Mendieta, José Luis Reina, Manuel Villa Aguilera, entre otros. Y bueno, algunas obras representativas: La modernización contradictoria, Empresarios y poder, Empresarios y cambio político en México, Los empresarios ante la globalización, Los laberintos del poder, El reclutamiento de las élites políticas entre 1900 y 1971, Los líderes políticos, su educación y reclutamiento, La formación de un gobernante. Todo esto pues recuerda las clases básicas de ciencia política, donde se leyó, por supuesto, a Peter H. Smith y Roderick Aycamp. Bueno, y para hablar de los últimos 40 años de la ciencia política, que los periodizo desde 1980 hasta el año 2021, que es donde estamos, bueno, pues yo afirmo, provocando un poco al auditorio para la discusión, que la ciencia política mexicana ha presentado algunas líneas de trabajo y ha construido algunas escuelas y grupos de trabajo también. Entre estas líneas generales, pues están los estudios electorales, las transiciones a la democracia, el rediseño legal y funcional de las instituciones, la comunicación política y la cultura política. Desde luego que son temas muy amplios, que dentro de estos temas pues hay temas más concretos, como pueden ser las campañas electorales, o como pueden ser procesos electorales concretos, estudios sobre reformas, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de estas líneas generales, yo presento a ustedes como que estos grupos de trabajo de acuerdo a los siguientes temas. Sobre la ruptura y caída del autoritarismo, los estudios comenzaron a darse de forma vertiginosa por el contexto, y esto sucede hacia el año 2000, donde básicamente una de las líneas más concretas fue el cambio político e institucional en México, y ahí encontramos grupos de trabajo y autores como Manuel Camacho Solís, Lorenzo Meyer, Luis Fernando Aguilar Villanueva, Jacqueline Pechard, Francisco José Pauli Bolio, Luis Javier Garrido, Ilan Bisberg y el mismo José Goldenberg. Recuerda el libro de La mecánica del cambio político en México. Todos ellos empezaban a ver cómo a través de movimientos sociales, cómo a través de reformas a las leyes, cómo a través de la creación de un sistema electoral, pues se daba el cambio político en el país.
En lo que refiere al contenido de la Constitución y el régimen presidencial, los estudios se enfocaron a la revisión y análisis de los mecanismos para cambiar la forma y el contenido del gobierno. Básicamente siempre se ha cuestionado al régimen presidencial como un elemento autoritario, más bien presidencialista, no presidencial, corrijo ahí, porque el presidencialismo se identifica con una deformación precisamente del régimen presidencial original democrático, donde en el presidencialismo es una pieza, que en este caso fue el presidente de la República, quien subordinó a los otros componentes a través decían, de dos elementos fundamentales. Uno eran las reglas metaconstitucionales, fíjense cómo eran las explicaciones de ese tiempo, y dos, a través de que el propio presidente era el jefe del partido político y repartía las candidaturas. Bueno, estos estudios dieron cuenta de cómo reformar la Constitución y las leyes para tratar de evitar esas tentaciones al poder presidencial, y autores representativos como Diego Valadez y Jorge Carpizo. También en los últimos años, pues una de las vertientes más importantes ha sido las elecciones y los partidos políticos. Desde luego, por deformación profesional, aquí es donde tengo más apuntes y más, conozco un poco más obras. Y bueno, pues estos estudios se enfocaron al sistema electoral, a las elecciones, a los resultados electorales y a la vida interna de los partidos políticos. Dentro de los estudios de las elecciones y los partidos en México ha habido como varias generaciones o varios grupos. Los pioneros, bueno, pues yo los catalogo como en Vicente Díaz Fuentes, Octavio Rodríguez Araujo. Octavio Rodríguez Araujo creó escuela en la Facultad de Ciencias Políticas y en las otras facultades de la UNAM para estudiar los partidos políticos. Pablo González Casanova, que es pues un autor sumamente relevante en el estudio de la democracia y de los partidos. Y no solo a nivel nacional, Pablo González Casanova es me parece a mí que es una figura relevante a nivel latinoamericano, a nivel de Fernando Enrique Cardoso, de Rui Mauro Marini, de este nivel de pensadores que hemos tenido en América Latina. También está Daniel Moreno, Samuel León, Soledad Loaesa y sus estudios del PAN, Germán Pérez Fernández del Castillo, Jorge Alonso y Silvia Gómez Tagle. También dentro de este gran tema, hay autores que se centraron en el estudio de la transición a la democracia, que es otro concepto, más bien es un proceso, un concepto que denota un proceso, y aquí encontramos autores como Juan Molinar Orcasitas, como Mauricio Merino, Carlos Sirven, maestro Juan Reyes del Campillo, Leonardo Valdés, y bueno, también dentro de la UNAM específicamente se generó otra generación de estudiosos del tema de la transición y las elecciones, Rosa María Mirón, Francisco Reveles Vázquez, que lleva ya una gran cantidad de libros acerca de los partidos políticos nacionales y locales, Marcela Bravo, Héctor Samitis. Y bueno, en el caso de la UAM, que también para mí es una de las instituciones más relevantes en el estudio de la ciencia política, pues no puedo dejar de señalar a Esperanza Palma, a Gustavo Ernesto Emerich, profesor argentino ya fallecido, profesor mío, que verdaderamente era un profesor extraordinario, no solamente se enfocaba al estudio de las elecciones, sino también él, por ejemplo, recuerdo que hizo un estudio sobre las tesis o las tesinas que se desarrollaban con los alumnos de licenciatura en la UAM. Yo creo que hay que recuperar el pensamiento de Gustavo Emerich, porque de verdad que contribuyó mucho a la formación de varias generaciones también de politólogos mexicanos, no solo en la UAM, sino en las distintas universidades públicas. Cómo no dejar de mencionar a Víctor Alarcón Holguín, María Eugenia Valdés y sus estadísticas electorales, Guadalupe Pacheco, Miguel González Madrid, Pablo Javier Becerra, Javier Santiago Castillo, que como decían ahí, incluso fue presidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, Jorge Javier Romero, Manuela Rosa, Héctor Tejera, Roberto.
También la politología tiene una parte que se vincula con lo internacional. Vuelvo a repetir, no quiero caer en este debate si primero la ciencia política se acercó a la administración pública y luego la abandonó por la economía y luego le fue infiel con las relaciones internacionales. No, simplemente hago esta vinculación porque hay estudios que tienen que ver con la política y el tema internacional, y bueno, pues estos estudios están o fueron enfocados a los impactos de la democracia que tuvo no solo en México, sino en todo el mundo. Y bueno, hay autores del Centro de Investigación y Docencia Económicas como José Antonio Crespo, Benito Nasif, Javier Aparicio, que utilizaban el método comparado para medir los grados de avance democrático, para comparar los modelos democráticos. Jorge Schiavone, desde luego, Andreas Schedler, Jeffrey Weldon, que hablaba de la comparativa, en la forma en que se comportaban los parlamentos o los congresos latinoamericanos respecto a sus mayorías y minorías, María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde. Luego también hubo un grupo de la FLACS, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que estudiaba también las estadísticas de los procesos electorales comparados. Irma Méndez de Hoyos, que por cierto es egresada de la FES Acatlán, Nicolás Loza, Benjamín Temkin y Rodrigo Salazar, que también hicieron y contribuyeron al desarrollo de estos estudios. Y dentro de los estudios parlamentarios señalo una primera etapa. ¿Por qué lo defino así? Porque considero que hoy hay una nueva etapa de estudios parlamentarios. Estos fueron los pioneros de estos años de los cuales estoy hablando. No quiere decir, por supuesto, que antes no hayan habido estudios, por supuesto que los hubo, pero eran de otro corte legalista, etcétera, etcétera. Pero en esta etapa de la transición, bueno, pues se abordaron temas como las coaliciones legislativas, la cohesión partidista, la mecánica de los gobiernos divididos, la relación ejecutivo-legislativo. Me acuerdo muy bien que cuando llegó a la presidencia Vicente Fox en el año 2000, Felipe Calderón en 2006, todo mundo, muchos politólogos estaban preocupados porque los presidentes llegaban al gobierno sin tener mayoría en el poder legislativo, incluso se tachaba de parálisis legislativa y que había que reformar el Estado. Esto sucedió apenas hace 10, 15 años y ahora los politólogos han cambiado de opinión vertiginosamente. Desde luego que esta es una crítica abierta, irónica a este pensamiento, porque ahora que tenemos un presidente fuerte con un gobierno de mayoría, esos mismos o aquellos que pedían que fortaleciéramos al presidente de la República, hoy hablan de límites al poder y hoy hablan de reforzar la división de poderes. Estos caprichos también intelectuales que de repente se presentan en el estudio de la ciencia política. Aquí los autores de esta primera etapa, Ricardo Espinosa Toledo, Luis Abeja, Adrián Quimate Welch, Cecilia Mora, entre otros, ¿no? Y también en estos últimos 40 años ha habido estudios de comunicación y cultura política, donde se han estudiado los propios medios, el desarrollo de la cultura política y especialmente la cultura política democrática, así como estudios de la opinión pública. ¿Quién no recuerda a Rafael Segovia, La politización del niño mexicano, obra, digamos, emblema de los estudios de la cultura política en México? Raúl Trejo del Arbre, Víctor Manuel Durán Ponte, Aquiles Chu Amparán y su técnica del frame análisis, Yolanda Meyenberg, Ulises Beltrán, que dieron origen a las mediciones y encuestas de las políticas públicas y de la aceptación de los gobernantes, Ricardo de la Peña, Paco Abundis de Parametría, Julia Flores, Isabel Moreno, Betty Magaloni y Alejandro Moreno, entre otros. En teoría y filosofía política, bueno, pues también es otra rama que si bien pues se ha ido dejando de lado porque hay un debate ahí de fondo dentro de la ciencia política universal, no solo de la ciencia política mexicana, que si debemos centrarnos en la teoría o en el elemento empírico
Y bueno, pues ahí es otra discusión que en algún momento tendremos que dar en este seminario, o lo pongo en la mesa para darlo. Bueno, dentro de estos estudios hubo ha habido en estos últimos años la revisión de conceptos clásicos. El propio concepto de democracia se ha vuelto a traer al debate, la definición, los procedimientos, la medición de la democracia, pues es parte de esta discusión conceptual que, a pesar de que en 1950 Joseph Alois Schumpeter, no sé si de manera un tanto autoritaria, dio el consenso de lo que era la definición mínima de la democracia, y de ahí partieron varios estudios, Samuel Huntington, Francis Fukuyama, pero ahora se está volviendo a discutir, se está volviendo a abrir la discusión sobre el concepto de democracia y sobre todo de su operatividad y de los resultados que puede llegar a tener. Recientemente ha habido libros, La muerte de la democracia, y otros títulos de ese corte. También, bueno, se han rescatado a los pensadores clásicos, se han creado teorías, se han estudiado teorías de la justicia, y bueno, aquí tenemos autores como Judith Boxer Mises, José Fernández Santillán, que fue discípulo de Norberto Bobbio, Fernando Castañeda Sabido, Luis Salazar, querida maestra Antonella Attili Cadarmón, Ambrosio Velasco y Gina Zabludowski. Y bueno, dentro de los aspectos jurídicos que no pueden quedar fuera de del estudio politológico, pues tenemos estudios enfocados al análisis del constitucionalismo, de la democracia procesal o procedimental, de las reformas al Estado, de la rendición de cuentas, y aquí, bueno, los grupos de estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas, encabezados por Miguel Carbonell, Héctor Fix-Fierro, Lorenzo Córdoba, Pedro Salazar, César Astudillo y el propio John Ackerman. También en las universidades estatales se ha dado una contribución importante. Rescato la del Estado de México por ser una experiencia propia. Aquí se estudian los partidos y elecciones, la cultura política, la participación ciudadana, la sociología política. Profesores como Igor Vivero, Aldo Muñoz, Javier Arzuaga, Leticia Eras. Y bueno, este es en general un resumen muy rápido, muy acotado de todo este tiempo en los cuales se ha desarrollado la ciencia política en México. A partir de ahí también se ha creado infraestructura para estudiar. Una de esas son las revistas. Y bueno, aquí, como ustedes pueden ver, está el índice de revistas mexicanas de investigación científica y tecnológica, que han dado la posibilidad de difundir los conocimientos, los descubrimientos, las aportaciones de todos aquellos que se han dedicado a la investigación. Aquí les puse simplemente las laminitas para que tengan ahí los nombres. Y bueno, también las revistas no solo se han enfocado a la parte o son de tipo del corte académico, sino hay varias revistas también de análisis político que ayudan también y aportan al conocimiento de la ciencia política. Tenemos ahí algunos ejemplos: Nexos, Letras Libres, Este País, Voz y Voto y El Cotidiano. Aquí les puse una grafiquita donde se encuentra el número de revistas que se dedican a la publicación de los descubrimientos de la ciencia política. Y pueden ver ustedes aquí, en el área 4 del Consejo de Ciencia y Tecnología del CONACYT, tenemos 12 revistas indexadas que se dedican al estudio de la politología. En el área 5 de las ciencias sociales tenemos 27, y bueno, como ejemplo de análisis político tenemos 5. No son pocas revistas. Ya esta discusión, si faltan más o menos. En Acatlán, la doctora Laura Páez ahora está haciendo un esfuerzo muy importante y creo que va por buen camino por incursionar en este campo de las revistas indexadas. Bueno, también como parte de esta infraestructura que se ha creado, puse aquí una gráfica de cómo han ido creciendo
los programas de ciencia política en las universidades públicas. Para que se den una idea, a partir de su fundación en 1951 y hasta 1970, solo eran 3 universidades públicas las que impartían esta licenciatura. Quiero advertir que aquí separé las universidades privadas, que tienen otra lógica, que han tenido una aportación relevante, pero me estoy centrando únicamente en la parte de las universidades públicas. En 1984 crecieron a 11 programas, en el 94 a 15, en el 2004 a 22 y hasta 2009, que tengo los datos, eran 30 universidades públicas, más obviamente las universidades públicas que impartían esta licenciatura. Bueno, aquí pongo una tablita para que ustedes vean el contenido general o la base de los conocimientos que se han impartido a lo largo de este tiempo. Es una cuestión genérica. En algunos casos, algunos programas se enfocan más a una rama, algunas a otra. Pero de manera genérica aquí podemos apreciar qué es lo que es la base del conocimiento politológico en México. En la parte política, pues tenemos el propio estudio de la ciencia política, teoría y filosofía política, historia de las ideas, sistema político mexicano, política comparada, liderazgo, partidos y elecciones, cultura política y mercadeo político. En la parte de la administración pública está la propia teoría de la administración pública, el conocimiento de la administración federal, estatal y municipal, que son nuestros órdenes de gobierno, las políticas públicas, la gestión pública, la administración de proyectos, recursos humanos y federalismo. En el caso del derecho, bueno, pues es básico el estudio de introducción al derecho, del derecho constitucional o político, del sistema jurídico en México y de la propia legislación, que tiene que ver con distintas áreas, desde elecciones, partidos y la propia administración pública. Dentro de la parte económica, de manera general, se revisan las teorías económicas, la economía política, la micro y macroeconomía, las finanzas, la geografía, el desarrollo regional, en lo que tiende a ser la sociedad y la historia de México y mundial, y el conocimiento de las estructuras social, tanto nacional como local. En la parte cuantitativa, los programas incluyen conocimientos de estadística, matemáticas, cómputo, sistemas de información, contabilidad, presupuestos, métodos y técnicas cuantitativas. Y en otro apartado, pues que digamos son la parte de las habilidades, bueno, pues están los idiomas, básicamente, o predomina, en el caso de la ciencia política en México, el idioma inglés. Supongo yo que es por la influencia que tiene en nosotros los Estados Unidos, la introducción a las ciencias sociales, también estamos muy apegados a muchos métodos y técnicas de la sociología, son de hecho los mismos métodos y técnicas con sus particularidades, desde luego, la metodología y las técnicas de investigación, la redacción, la epistemología, la lógica, los seminarios de tesis y las prácticas profesionales. En general, esto es lo que se ha enseñado a lo largo de este tiempo, reitero, en mayor o menor medida o cargado hacia un área u otra determinado, depende del periodo de tiempo. Para cerrar, les comento cómo está el estado actual de la política mexicana en la actualidad. Desde luego que estas aseveraciones no son solamente mías, sino de los autores que he mencionado, y que tienen que ver, otra vez, no con hacer una evaluación, sino con describir el estado que guarda actualmente la ciencia política. Y entonces les doy la primera idea, que la ciencia política, mexicana, después de más de medio siglo de existencia, ha tenido un crecimiento desordenado y con niveles de medición de calidad bastante acotados. Hay que decir que no todos los programas de ciencia política se encuentran certificados, se encuentran revisados por los pares evaluadores, y bueno, pues ese es... hay algunos, pero no todos tienen altos niveles de calidad en la medición. Las temáticas de la ciencia política en la actualidad se encuentran en tensión respecto al tipo de contenidos
que se consideran necesarios, cada quien jala la cobija para su lado, hacia la administración pública, hacia las políticas públicas, hacia la economía, hacia el estudio del gobierno, hacia el estudio de la sociología, etcétera, etcétera. Mientras que unos se mantienen también dentro de la línea que lo importante es la adquisición de ideas y teorías, también hay otra tensión que considera importante las habilidades técnicas y las capacidades. La metodología también es otro tema en tensión. ¿Hacia dónde vamos? Giovanni Sartori decía que en Estados Unidos, bueno, pues tuvieron que defender la metodología cuantitativa en función de que pues era, digamos, su bandera para señalar que la ciencia política era verdaderamente una ciencia. En el caso de la politología mexicana se encuentra también en una etapa donde se están reduciendo los componentes históricos y filosóficos dentro del cuerpo de las teorías para priorizar los criterios duros, los datos empíricos, los cuales, bueno, pues esta corriente dice que debe de mantenerse asociados con las dimensiones del gobierno y la gestión pública a partir de la resolución concreta de problemas y uso de habilidades. Y bueno, esta discusión la tenía con el maestro Manuel Martínez acerca de la democracia, no sé si hace 2 semanas, de estos momentos donde podemos intercambiar y es debate fuerte de mi parte, y le decía yo que, bueno, no había que dejar de lado la teoría y él me hablaba de los datos duros. Evidentemente, desde mi punto de vista, no es una discusión, digamos, excluyente. Tan importante es el desarrollo teórico de los conceptos del lenguaje, lo dice el propio Sartori en sus textos, como también es importante los criterios cuantitativos, la recolección de datos, la comparación, etcétera, etcétera. Entonces no es discutir, creo que es infructuoso discutir para qué lado nos cargamos, más bien es la discusión tiene que versar en torno a qué equilibrio le damos. Y en el punto 4 tenemos que una de las problemáticas de la ciencia política mexicana actual, pues es el periodismo político, porque hay uso de medios de comunicación con agendas ocultas. Esto es cierto, más allá de los ataques políticos de coyuntura a los medios de comunicación. En México los medios de comunicación son un actor político, han tenido intereses dentro del sistema político y han trabajado para ellos, de tal manera que eso no se puede negar. Y bueno, pues para poder tener el control de la opinión pública, el periodismo en gran parte, no generalizo ni digo que son todos, sin duda habrá periodismo de investigación, pero hay un periodismo político que se enfoca en lo trivial, en la informalidad y en la saturación de contenidos poco relevantes. Pienso en Chumel Torres y su programa horrendo que tiene y que reduce la política a la trivialidad y a la burla. Pienso en Broso, el payaso tenebroso, y estos son los elementos que llevan a destruir pues el rigor y a confundir a la gente con lo que es verdaderamente la ciencia política. Y por último, los politólogos mexicanos solo tienen opciones parciales de reunión. Por eso es relevante este esfuerzo que está haciendo el doctor José María Ramón. En nuestro caso, en el caso de México, teníamos una organización que se llamaba el Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, que aglutinaba, que generaba estos congresos, estos espacios de discusión, sobre todo en los años 80 y 90, y que ya para inicios del año 2000 perdió rumbo. No sé actualmente si sigue vigente, si no está vigente, pero publicó algunas colecciones muy importantes, algunas traducciones de libros de ciencia política muy relevantes, tanto del caso latinoamericano, pero también de las escuelas anglosajonas, inglesa o norteamericana, y se ha perdido ese espacio de encuentro, de discusión y de formación de grupos de trabajo. Y bueno, pues esto es alentador que ahora la FUDEPA retome esto y no solamente lo limite a solo una discusión en el caso de México, sino que lo lleve a una
discusión latinoamericana. Yo creo que en Latinoamérica sí hay muchos temas que discutir, sí hay que replantear muchos conceptos, ideas, teorías acerca de la situación política que existe en el continente. Y bueno, pues estas son las problemáticas, este es lo que yo quería plantear como parte de este recuento de lo que ha sido la ciencia política en México desde la experiencia en las universidades públicas. Reitero, los tiempos que yo organicé para poder presentarles a ustedes pueden ser arbitrarios, es simplemente para darle orden. También reitero que no puedo abarcar el inmenso número de autores, de temas, de libros. Pude cometer ahí también algunas, pude no señalar o citar algunas obras relevantes, simplemente eran referentes para ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Yo hasta aquí dejaría esta exposición para dar paso al diálogo, que creo que es lo interesante en un seminario, y bueno, pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, maestro Cristian. Pues sin duda un panorama amplio para conocer un poquito más sobre las ciencias políticas, particularmente en México. Agradezco pues esta participación y ya tenemos preguntas. A ver, vamos a ver, del maestro Filemón Escobar, que nos sigue por la sala de Zoom, nos pregunta: muy buenas tardes, maestro, en su opinión, ¿quiénes serían los autores imprescindibles para abordar el estudio de las ciencias políticas? Bueno, yo no lo vería así, de esa manera. Yo, de hecho, parte del trabajo del alumno en ciencia política es revisar todo lo que más pueda. Ese es un trabajo que le llamamos el estado del arte o el marco teórico. No puede uno tener esos criterios. Hay autores favoritos, hay emblemas, hay referentes. Yo cité y dije algunos, pero que son preferencia mía, no de ninguna manera es una situación generalizada. Yo pienso en Pablo González Casanova, pero como un referente del contexto que vivió y de la situación que vivió, no en ese sentido que yo creo que me lo plantea Filemón. Y de ahí hay muchos que puedo citar, pero reitero, no, yo creo que ese no es el criterio, que es un imprescindible, pues todo lo que más se pueda, ¿no? Mexicanos y extranjeros de todos lados, ¿no? Esa sería mi respuesta. Claro, siempre es importante formarnos un criterio y, bueno, por ahí nos están llegando más preguntas, ¿no? Formarnos un criterio, y eso lo hacemos en la medida en la que vamos conociendo, leyendo a otras posturas, e incluso no solamente de teóricos investigadores occidentales, sino también desde la otra perspectiva oriental, ¿no? Que creo que estamos un poco más lejanos hacia ellos. Tenemos otra pregunta, nos dice José Ramón Romero, aquí en Zoom. Actualmente, ¿dónde cree que se imparte o se enseña de mejor manera la disciplina de las ciencias políticas en México? Qué bueno que me hacen esta pregunta, porque otra vez me da paso a enfatizar lo que dije al principio. No sé por qué cuando abordamos el estudio de las disciplinas, queremos evaluar, queremos medir, queremos calificar. Yo lo dije al principio que esa tentación también la tuve yo al hacer mi presentación, pero pues volvemos al mismo punto, es decir, se educa de manera distinta, si se me permite la expresión, se brindan contenidos cargados o asociados con disciplinas de manera distinta. En algunos centros o universidades se apegan más a la administración pública, en otros a la economía, en otros al derecho. ¿Cuál es la mejor? Bueno, pues yo sé que estamos acostumbrados a los rankings famosos estos que nos presionan para aumentar nuestra productividad, pero yo no me atrevería a decir, ni mucho menos
tomar una posición de arrogancia para decir en dónde imparte de mejor manera la ciencia política. No funciona así. La UNAM tiene su contribución, el CIDE tiene su contribución, el Colegio de México tiene su contribución. En todo caso, lo que decían ahí los autores es elevar el nivel de certificación de los programas. Eso sí, ¿por quién? Por los pares evaluadores, que van a decir no quién da o quién enseña de mejor manera la ciencia política, sino que va a decir que está en un estándar de calidad. Por aquello de lo que sucede en México, a lo mejor el doctor José Ramón no tiene ese contexto, que hay universidades que de repente aparecen y que son fugaces y que no tienen ese nivel de calidad, pero en sí mismo todas las instituciones en México han contribuido al desarrollo de la disciplina en México y en el mundo. Excelente, maestro. Tenemos por aquí otra participación. Por Zoom nos pregunta Andrea Suárez, ¿considera que la enseñanza de las ciencias políticas se encuentra a la vanguardia en el contexto latinoamericano y de poder responderse a nivel internacional también? Yo creo que sí, yo creo que hay autores de trascendencia mundial en Latinoamérica y en México y que han aportado, reitero, a todo el mundo. Y bueno, pues, están los estándares internacionales. Ahora, todo depende también, no solo de los profesores, sino también depende del alumno y el compromiso que tenga el alumno por superarse a sí mismo. Pero desde luego que la ciencia política mexicana está en estándar internacional. Excelente. Mira, por aquí la doctora Laura Páez nos comenta, felicidades al maestro Cristian Salazar, muy buena conferencia de inicio que dará paso a la profundización de los grandes temas. El mundo impolítico que se ha instalado en el mundo nos pone frente al reto de su recuperación. El maestro José Ramón, muchas gracias, colega Cristian Salazar, excelente e interesante exposición de suma utilidad. Por aquí tenemos otra pregunta. De Facebook nos las hace Martín García. Uno de los propósitos de la ciencia política es la formación de líderes y funcionarios para la administración estatal y es indudable que la UNAM y otras universidades que cumplen este objetivo, porque estas personas extraordinariamente preparadas en muchas ocasiones no tienen la oportunidad para llegar a estos puestos de liderazgo y donde constantemente vemos personas que les falta una buena preparación. Otra buena pregunta. Primero, quiero decir y confesar que en mi caso me fui más a la sociología y eso tiene la culpa la maestra Laura Páez porque gracias a profesores como ella y a la trayectoria como ella, a la antología que ella publicó de algunos autores de Frankfurt, pues yo me acerqué a esa parte de la sociología y me gusta mucho. ¿Por qué la gente preparada en ciencia política muchas veces no tiene acceso a los cargos de representación o de administración pública? Entre otros elementos, porque en nuestros países, en América Latina, no hemos podido consolidar ni desarrollar programas de servicios de carrera o de servicio públicos de carrera. Estos puestos se obtienen, uno, a la voluntad popular, que es el voto, y en ese sentido el acceso a ellos es democrático, cualquier persona lo puede acceder, democracia significa eso, todos, ahí no hay méritos, simplemente es la participación general. Y a partir de ahí, bueno, los cargos se van distribuyendo por confianza, así le llamamos, y una debilidad de nuestras administraciones públicas es el no tener estos servicios de carrera como sí lo hay en Estados Unidos, como sí lo hay en otras partes de Europa. Si tuviéramos esos servicios de carrera, bueno, pues podríamos tener una mayor cantidad de profesionales que egresan de las instituciones y que pudieran incursionar en ese tipo de carreras. Por el contrario, hay una preocupación en este momento, por lo menos en el caso de México, que los servicios de carrera que tenemos y que se consideraban consolidados actualmente están en peligro. Pienso en el servicio exterior mexicano de la diplomacia. El presidente actual está nombrando
personas que no necesariamente tienen esta formación diplomática, y bueno, eso va en detrimento del servicio de carrera. Si hablamos de nuestro servicio público de carrera de la administración, pues todavía está peor porque ni lo hemos echado a andar bien, ni se sabe de qué se trata y tiene ahí un enredo muy complicado, pero a eso, entre otros factores, se debe a eso. Gracias, maestro. El doctor José María quiere comentar algo. Sí, doctor, si quiere Sí, abrir su micrófono. Sí, me muero de ganas, pero no sabía si era prudente. Primero, gracias, profesor. Gracias porque nos ha dado un resumen extraordinario. Veo muchos jóvenes y no hay resúmenes de la historia disciplinar a mano, breves, que se puedan meter en una clase o en dos, y que no sea un seminario en sí mismo, o que sea leer 2 o 3 libros. Y hay que hacer esta tarea que usted hizo magníficamente. En todas las carreras de América Latina, una pequeña clase introductoria, o 2 a lo sumo, de dónde venimos. Y eso no está, y yo creo que este video va a ser un aporte pedagógico hermoso y útil para muchos primeros años introductorios de muchos lugares. Gracias. Y en segundo lugar, me moría de ganas de decirle a quien le preguntó dónde se enseña mejor en México, que yo digo, pobre profesor, lo han puesto contra la espada y la pared, es una pregunta imposible, pero además decirle cómo lo vemos desde afuera, ¿no es cierto? México es una potencia. Es la potencia, es el país más grande de habla española de América, y va rumbo a los 90 millones de habitantes, tiene casi 130 ofertas académicas en este momento entre privadas y públicas, con una gran heterogeneidad de titulaciones dentro de la familia de la ciencia política. Es el país con más ofertas de toda América, es decir, imagínense la diversidad de profesores, de universidades, de experiencias pedagógicas, de investigación que tiene México, que sin duda es la vanguardia en este campo, pero además tiene una cantidad un volumen de alumnos, un volumen de graduados, un número de revistas, una inversión en investigación, que lo hace la potencia sin duda en la materia, sacando a Brasil, que es otro capítulo, ¿no? Que tiene otro recorrido disciplinar de alguna manera. Así que encontrar quién en México es el mejor es imposible, porque tienen una inmensa riqueza. Nosotros, además, tienen el extra de haber sido benefactores del exilio, donde un montón de profesores, no solo el exilio latinoamericano, sino también de la guerra española, de la guerra civil española, en donde muchísimos académicos del ámbito de la filosofía política fueron a parar a México también. Es decir, México es un continente y es inmenso, y la ciencia política es una aplanadora allí. Así que quería hacer este mínimo aporte, que de afuera los vemos con mucha admiración y con un gran temor, porque es como entrar a Rusia y decidir a dónde ir a pasear, ¿no? Es un continente en sí mismo. Gracias. Gracias, doctor, por su percepción, y siempre es importante, fíjese que nos llena de gran satisfacción que desde fuera nos vean y nos perciban a los investigadores de la ciencia política de esa manera como usted lo menciona, porque, bueno, creo que es mejor que otras, incluso de otros países, lo mencionen que nosotros mismos, porque de repente creo que podría sonar como petulante, y creo que no, creo que sí se han hecho grandes esfuerzos sobre la materia, y por eso no dudé en hacer este seminario, que va a ser próximamente un congreso muy grande en el cual es de reconocimiento a esta disciplina, y por supuesto que vamos a agregar a los internacionalistas, porque siempre hay un debate entre estas dos áreas, ¿no? Pero bueno, será un tema para el próximo año, y que esperemos una gran participación de los estudiantes y de los investigadores que ya están preparando sus ponencias. Voy a dar lectura, si me lo permiten, a una de las reflexiones que se hacen aquí en el chat por parte de Hugo Apolo. Y nos dice primero: muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es sobre algunos nuevos movimientos sociales. ¿Cuáles son los autores que se pueden vincular con algunas nuevas propuestas de la sociedad civil?
Y la segunda pregunta que hace, me gustaría resolver otra duda. ¿En qué eje temático se pueden ubicar los nuevos temas de estudio sobre feminismo en la actualidad en México y Latinoamérica? Sí, actualmente, en este momento, coyunturalmente, hay dos temas, bueno, 4 diría yo, que son los temas que están en boga en el estudio. Uno son los movimientos sociales, pero no cualquier movimiento social, sino, por ejemplo, pienso en el tema de la ciencia política, el referente a lo que se llama el derecho a la ciudad. Ahí, por ejemplo, Miguel Ángel Ramírez Zaragoza de la Facultad de Ciencias Políticas tiene trabajos al respecto, y porque se habla de esto, de los nuevos derechos a la ciudad, los derechos humanos, los derechos ampliados. Dentro de la parte del feminismo, pues me ponen a sufrir. Yo creo que es un tema que no tiene que ver exclusivamente solo con ciencia política. Está la parte política que tiene que ver con el acceso de las mujeres a los cargos de representación y de gobierno. Ese es, digamos, pero tiene otras aristas, como el patino en esta parte, pero es más amplio, porque tiene que ver precisamente con este contexto de analizar lo que fue la cultura del machismo, la sociedad machista, y entonces es un trabajo no solo politológico, sino un trabajo social más amplio, de tal manera que, bueno, pues no se puede cerrar nada más a esta parte. Entonces esas serían como mis dos respuestas a esto, pero también hay otros nuevos estudios, por ejemplo, la famosa transparencia y rendición de cuentas, que no solo es un asunto jurídico, sino es un asunto nuevo de la nueva gerencia pública, de la administración pública. Y bueno, también hay otras como, bueno, los propios derechos humanos, que ya están en otra faceta, ya no sé si vamos en la 5ª o en la 6ª. Y bueno, son varios temas que tienen que ver con la actualidad. También hay una nueva forma de estudiar el Parlamento. El Parlamento ahora tiene que ver con el Parlamento abierto, transparente, deliberativo. Por eso hablaba yo de la primera generación, pero ahora ya se estudian otros temas, otros tópicos. Entonces, bueno, pues ahí más o menos sería esa la respuesta. Perfecto, gracias. Nos dice José Antonio Pliego Marín en Zoom, nos pregunta, buen día, yo quisiera formular la pregunta, ¿cuál es la situación laboral de los politólogos en México? Es una buena pregunta, de eso se trata el seminario. Yo creo que yo iba a poner algunas láminas al respecto, pero no lo hice deliberadamente porque no quería caer en dar una imagen negativa y de preocupación. Pero sí debemos de estar preocupados los politólogos, y es una de las tensiones que yo marqué en las laminitas finales. Pareciera ser que el campo se reduce cada vez más al hecho de desarrollarse laboralmente en los centros y facultades de investigación, en la parte académica. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, no hay servicios civiles de carrera, no hemos tenido éxito. Por aquí tengo un artículo de Leticia Eras de la UAM, donde dice pues que cada vez más se ha reducido el ámbito de participación. Originalmente se pensaba que los órganos autónomos en México podrían ser un mercado, pero por ejemplo en el caso de los institutos electorales lo que ha sucedido es un fenómeno de, discúlpenme la palabra, no me gusta, pero lo voy a decir así para ser claro y no redundante, un fenómeno de juridificación, es decir, se han convertido en cuestiones de abogados, cuando no debería de ser así. De hecho, la lucha que hemos estado dando desde la ciencia política es que regresen a ser órganos de participación ciudadana, no de abogados. Vamos contra lo que reformamos. En 1996 se hizo una reforma al IFE para que no se llamaran consejeros magistrados, es decir, que no fueran abogados, sino que fuera cualquier persona que pudiera conducir el proceso electoral. Y resulta que ahora nos hemos súper especializado y ahora parece ser que para ser consejero pues debe tener uno casi premio Nobel, porque ha de ser muy complicado organizar elecciones y ha sido un nicho y espacio que se nos ha cerrado.
Había otros órganos autónomos donde también podían participar los politólogos. Pienso en la, bueno, por ahí está la Comisión Federal de Competencia, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, muchos nichos que ahora están cuestionados y quizás desaparezcan, el propio INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que también está cometiendo el mismo error del INE, se está volviendo algo jurídico y no algo del ciudadano. Pedir una solicitud de transparencia se convierte en un litigio y responderla se convierte en otro litigio y entonces una cuestión de abogados, de tal manera que sí hay que tener preocupación por la forma en que se están conduciendo las cosas desde el Estado. La administración pública federal, las secretarías, las dependencias se están reduciendo, el gobierno tiene una política de reducir el aparato gubernamental, lo podemos discutir y ver si está bien o no, pero ahí se cerraron posibilidades en los estados y municipios. En los estados no hay una, tanto en estados y municipios no se ve claridad en cómo profesionalizar esas administraciones. Son débiles. Y al ser débiles, pues cualquiera entra a un puesto cuando en el municipio por lo menos debería de ser un puesto técnico. Por ahí las áreas de Hacienda, Tesorería, ya tienen certificaciones y ya pueden participar, pero por ejemplo en el área de planeación, que es un área natural para los egresados de Ciencia Política y Administración Pública, pues es un área donde no se le da la importancia, donde pues está cualquiera y por eso ahí están los resultados. No tenemos planeación, no tenemos planes de desarrollo coherentes, no tenemos planes de contingencia, no tenemos planes de atlas de riesgo y eso es porque no está estructurado de manera profesional el ámbito municipal, de tal manera que junto con lo que decía el doctor José María, debemos estar preocupados al respecto. Muy bien. Una excelente reflexión, maestro Cristian. Estoy aquí siguiendo. Un momentito, por favor. Estoy viendo las preguntas, pero también hay felicitaciones. José Antonio Mendoza Tello, en Facebook. Estimado Cristian, excelente seminario. Felicidades. El maestro Javier Augusto de Jesús Contreras Vázquez, que también va a ser nuestro ponente. Bueno, de hecho, él es con el maestro cerramos este magnífico seminario en el mes de noviembre y te hace algunas preguntas. Dice, maestro querido, siempre un gusto escucharle. ¿En qué espectro colocaría el estudio de la democracia y los derechos humanos en el seno de las ciencias políticas? Una segunda pregunta es, ¿podría abundar en la segunda etapa de estudios parlamentarios y legislativos? Por favor. Sí, empiezo por la segunda, maestra, y luego me recuerda la primera. Vieron aquí un poquito. La segunda etapa de estudios es la que tiene que ver con el Parlamento abierto, que ya lo había comentado. El Parlamento abierto significa ver de viva voz la deliberación que tienen los parlamentarios, ya sea en comisiones o en el pleno, de cómo se llevan a cabo de las negociaciones, las consultas, todo lo referente al Parlamento abierto, que es una agenda nueva, de medir la eficacia de los parlamentos. Yo para este tema recomiendo al doctor Kenvir Puente Martínez, es uno de los profesores que se dedica a esto, y bueno, pues a eso me refiero, ¿no? ¿Y la primera, maestra? La primera, permíteme tantito, se refiere a ¿en qué espectro colocaría el estudio de la democracia y los derechos humanos en el seno de las ciencias políticas? Bueno, hay una nueva tendencia en el estudio de la democracia, porque la democracia, como se concibió desde la teoría del desarrollo y quizás desde las teorías economicistas, de que teniendo elecciones y teniendo partidos y de que generando competencia íbamos a mejorar,
estoy resumiendo desde luego, pues eso ya, eso ya no se sostiene. Actualmente las democracias tienen elecciones, tienen partidos y no dan los resultados que la gente esperaba, no hay empleo, los personajes que llegan al poder se perpetúan de manera legal porque hacen reformas a las leyes y bueno, pues la democracia necesita ser replanteada. La maestra Laura Páez por ahí nos sugería en algún momento también hacer un seminario de este libro de Stiglitz de la muerte de la democracia, porque hay que revisar qué está pasando. Ya llegamos a lo que tanto anhelamos, supuestamente, y han surgido otros problemas o están otros problemas. Entonces, bueno, la democracia sí tiene que ver con otras cosas ahora, una segunda generación de preguntarnos qué tipo de candidatos llegan a los partidos, cómo los vamos a controlar, cómo les vamos a poner límites para la defensa de los derechos humanos, y que son nuevos temas y tópicos que, por cierto, también aquí veo al profesor Javier Contreras, que estudia esta parte de los derechos humanos, de estos nuevos cuadros que pues son, digamos, excelentes profesionales y que se han preparado mucho para estos temas. Gracias, maestro Cristian. Ya estás haciendo un compromiso con la doctora Laura. A lo mejor después podemos organizar algo, doctora, a lo mejor una mesita de debate, ¿no? Algo sobre, porque ya le lanzó el compromiso el maestro Cristian. Sí, desde luego que sí, con todo gusto. A mí también me apasionan estos temas y claro que sí, también la sociología está ahí, ¿no? Claro. Y sobre todo, pues todo lo que tiene que ver con otra parte de autores, ¿no? También que probablemente son demasiado irreverentes, ¿no? El mundo impolítico, por eso había yo puesto toda la temática de la biopolítica que trabaja Michel Foucault, es a lo mejor algo que tendría, sobre todo apuntaría, ¿no? Más que a una reflexión sobre el desarrollo laboral, que me parece muy interesante, más hacia justamente lo que se decía aquí, o sea, qué epistemología, ¿no? Y qué epistemología de alguna manera nos está sosteniendo. O sea que claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias. Nos ponemos de acuerdo para organizarlo. Muchas gracias. Por ahí nos pregunta también, bueno, hace algunas afirmaciones y después nos pregunta José Humberto Santamaría Sánchez. Quiero decirte que la doctora Flavia, sin lugar a dudas, es un referente, la cual también ha estado con nosotros en distintas conferencias. ¿Y por qué lo menciono? Bueno, porque aparte del director, bueno, la reconoce su trabajo y estamos vinculándonos con ella para algunos temas. Nos dice, ahí faltó la doctora Flavia Fleindenberg en una de las clasificaciones que se hizo de las ciencias políticas en México, pero en general fue un buen trabajo sobre el proceso histórico de la materia en el país. Tengo una pregunta, ¿por qué se le da prioridad a egresados y egresadas de otras licenciaturas sobre quienes egresamos de las ciencias políticas? Y te hago esa primera, porque luego nos pregunta otras. ¿Pero darle prioridad en qué? ¿En los trabajos o qué? Ajá, sí, prioridad de egresados, nada más lo menciona. Vuelvo a reiterar que es parte de lo que se vive actualmente. ¿Hacia dónde te mueves? Hay espacios donde lo que predomina es la parte económica. Y entonces, pues ahí los perfiles, pues, se pueden confundir, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, ahí tienen más posibilidad los egresados de relaciones internacionales, los de la propia economía. Hay perfiles que se apegan más a la sociología, ya lo dijo la doctora, o al derecho. Vuelvo a decir, el INE, por ejemplo, tendría que ser un espacio natural para un politólogo, pero está siendo cooptado por abogados porque los trabajos que se están realizando ahí, pues tienen que ver con puros litigios. Hemos llevado al órgano electoral no a organizar elecciones, sino a dirimir nuestras posiciones políticas al grado de que el propio Consejo Electoral pues se ha convertido en un actor político y entonces litiga también, y entonces es una sala previa del tribunal
Entonces, una institución enteramente de participación política, un campo natural para los politólogos, se ha convertido en una sala previa de un tribunal, pues apto para abogados, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí están como las distorsiones, ¿no? Sí. Habría que discutir, y eso después, tanto a la doctora como al doctor José Ramón, Javier Contreras, habría que discutir si habría que replantear hacia dónde van las carreras. Por ejemplo, en el CIDE se llama Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y eso me parece muy interesante. ¿Por qué? Sí. Porque ese speech de que los politólogos estudian la política interna y La de internacional. relaciones internacionales, la política es una falsedad completa. No puede haber politólogo sin que tenga una formación de política internacional básica. Ahí está el método comparado. Si no, entonces no tiene sentido. Entonces, bueno, entiendo las diferencias, entiendo las distintas teorías, pero caigo en lo que decía la doctora Laura. Hay que revisar la episteme que nos mantiene en esto. Muy bien. Bueno, parte de estas discusiones sobre hacia dónde va el aspecto laboral, yo creo que la maestra Lupita Franco, que es la jefa y que ahora está a su cargo la carrera de Ciencias Políticas, creo que también importante es cómo se diseñó el plan de estudios de nuestra licenciatura de aquí de la FES Zacatlán para darle esas vertientes, esas posibilidades laborales a través de las materias optativas sobre cuestiones de género, sobre cuestiones de municipios, sobre cuestiones porque el maestro Javier Augusto también colaboró en ese plan de estudios, sobre cuestiones de derechos humanos. Entonces, creo que se abre una beta importante de laboral, ¿no? Yo podría mencionar, bueno, cómo también se ha abierto esa beta hacia los internacionalistas, no solamente en el ámbito diplomático, sino en el ámbito de la economía o del comercio, pero creo que también es conforme va evolucionando el mundo y cómo México se va abriendo a estas posibilidades conforme se va haciendo estos lazos a nivel internacional y las necesidades propias del país. La segunda pregunta, maestro Cristian, que te formula José Humberto, nos dice, ¿por qué se le da prioridad a instituciones educativas como el ITAM, el TEC, la Ibero, sobre las instituciones de educación pública superior, UNAM, UAM, UACM, al momento de emplear egresados y egresadas de las ciencias políticas y administración pública? Bueno, es una pregunta bastante complicada, pero yo diría que no es así en automático, por varias razones. Una la planteaba el profesor José Ramón. En volumen y en proporción somos más nosotros, los de las universidades públicas, que los de las universidades privadas. Es decir, si nada más lo revisáramos a través de la parte cuantitativa, sin analizar la parte cualitativa, nosotros tenemos mayor acceso al mercado de trabajo, sin duda, simplemente por número. En proporción habría que revisar. Ahora bien, es cierto que en México, no solamente en la ciencia política, sino en todas las carreras, toda en la oferta educativa, en algunos lugares se dice o se menciona que se prefieren perfiles de las universidades privadas, principalmente en lo que tiene que ver con las empresas privadas, perdonen la redundancia. Pero yo diría que cada vez es menos eso, porque también se ha demostrado que los egresados de las universidades públicas tienen la misma calidad. Yo en lo personal he tenido la posibilidad de dar clases en instituciones privadas y públicas, y yo quiero decirles que los alumnos, los estudiantes, hombres y mujeres, tienen las mismas condiciones y las mismas capacidades, no hay diferencias. Es un falso debate ese que estamos poniendo. No deben de ser esos los criterios. Si hay alguna persona que desde el ámbito privado lo hace por prejuicios, pues será su problema. Pero en términos de una política educativa nacional, es un falso debate lo privado contra lo público. Al revés, necesitamos más egresados de las universidades públicas y necesitamos más universidades privadas para que este país pueda tener
los recursos humanos necesarios para salir adelante. Un poco lo que decía la doctora Claudia Márquez, que todo dependía de cómo va evolucionando también el mercado de trabajo. Pero aquí hay mucha calidad para competir, no contra los privados, sino con cualquiera, en un proceso de oposición, en un proceso de servicio de carrera. Pues las formaciones se tienen. Ahora, es responsabilidad de cada uno de nosotros ir mejorando nuestra formación. Sin duda, por ejemplo, el saber un idioma adicional, pues eso ayuda bastante. Y no es que yo sea occidental, neoliberal, derechista, pero si es el inglés, bueno, pues eso va a permitir abrir la posibilidad de un mercado más. Lo reitero, no por mi ideología, sino por la cantidad de quien domina el mercado. Pero esos no son los únicos mercados. Saber alemán, no me imagino qué posibilidades da, y saber otros idiomas. Tenemos mercados desconocidos, ya lo dijo la doctora Claudia, en Asia hay países que están creciendo mucho. Entonces, todo depende también de la habilidad que tengamos y de nuestra inquietud por fortalecer nuestra formación. Esa sería mi respuesta. Gracias. 2 felicitaciones. Ruth Mary Pérez, excelente ponencia. De Leti Bautista Matías, excelente evento. Y cerramos con 2 preguntas, maestro Cristian, si estás de acuerdo, porque ya estamos cerca a las 3 de la tarde. Lady Genoveva Romero Castro, de aquí de la sala de Zoom. ¿Cómo surgen los estudios de los procesos electorales? Buenas tardes y muchas gracias. Surgen evidentemente a finales de los años 70, prácticamente con la reforma que hubo en México en 1977, porque esa reforma, entre otras cosas, legalizó a los partidos, permitió darles condiciones de competencia y eso generó pues los inicios de la pluralidad, y entonces los partidos políticos en México empezaron a competir de verdad, reitero, desde el nivel municipal, estatal y hasta llegar a lo federal. Surgen a partir de ahí y surgen por eso, por la elevada competitividad electoral que de manera gradual se va presentando. Otro tipo de estudio surge a partir de ver la conflictividad en política. A partir de 1968 nos damos cuenta, o es la evidencia, están ahí las evidencias, que el sistema de partido que estaba hasta ese entonces, el sistema de partido hegemónico, ya no representaba a los distintos grupos políticos, que sí llegó a representar en los años 40 y 50. Ese agotamiento, pues aumenta la conflictividad política, y de ahí que surjan nuevos partidos, nuevas organizaciones sociales que llevan o que elevan la competitividad electoral. Yo diría que ese es el auge o el inicio del surgimiento de los estudios electorales. Va a haber otra etapa donde ya cuando se ha regularizado la competencia y estamos acostumbrados a la competencia, empiezan los estudios estadísticos para ver las preferencias, para medir los resultados, para medir las tendencias, etcétera, etcétera. Súper bien, muchas gracias. Maestro Filemón, bueno, se despide, evidentemente creo que se tuvo que retirar. Excelente tarde, gracias por organizar eventos como este. También José Humberto te da las gracias. Profesor Cristian, Margarita Holguín, felicitaciones por la ponencia. Gracias por los enfoques y los ejes de análisis. Y la última pregunta, y con esta vamos a proyectar el reconocimiento. Bueno, después de la pregunta. Dice José Humberto Santa María Sánchez, ¿se ha pensado en volver a actualizar el programa de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública? Listo, ya se hizo. Eso ya está. Pero no solo eso, doctora. Estamos obligados por reglamento universitario a revisarlo y si es el caso, de acuerdo al dictamen de esa revisión, actualizarlo o modificarlo todo. Claro, y ya viene la revisión, bueno, de la reacreditación también, porque son 2 cosas paralelas, ¿no? Que nos permite tener una óptica del mercado, es decir, lo que se está demandando, y la otra, tener una crítica de lo que se hace dentro de la escuela. Y por el otro lado, también nuestros académicos aportan y proponen estas modificaciones al plan de estudios,
la cual es muy, muy reciente, ¿no? Entonces ya la maestra Lupita, que veo que tiene prendida su cámara, pues le tocará este trabajo arduo y que además es una extraordinaria, también internacionalista, politóloga, que nos va a dar una conferencia también, así que tiene un gran reto. Yo creo que ya cuando toque tu sesión, Lupita, probablemente podrías profundizar un poquito más en este enfoque que se le da ahora al plan de estudios, esos cambios, porque creo que han sido muy, muy importantes, el cambio que se le dio del plan anterior a este. Bueno, la segunda parte de esta reflexión que hace José Humberto nos dice, bueno, que cuándo se va a modificar el plan de estudios para que los egresados y egresadas sean más competitivos contra egresados de otras universidades tipo privadas, es decir, cambiar la formación de un análisis cualitativo a una formación de análisis mixto, análisis de datos, estadísticas aplicadas, modelos electorales, comunicación política, procesos legislativos y electorales. Todo eso está ahí. Lupita, estás obligada. Yo te diría, por favor, esta pregunta, más que responderla, Cristian, porque también participó en esta modificación, digo, está en tus manos, yo lo pasé con apoyo de todos los profesores, a través del comité pudimos implantarlo. Ya tenemos una nueva generación corriendo con este nuevo plan de estudios, pero creo que es importante que la comunidad sepa cuál es esa vertiente, por qué abrimos estas preespecialidades, por qué el inglés es una herramienta de mucha utilidad, pero no solamente eso, yo creo que el maestro Cristian mencionó algo, el conocer otra lengua nos permite también leer a los investigadores en su lengua originaria y entender su pensamiento y sus corrientes. Así que yo creo que, Lupita, ya te dejé un trabajo extra, aunque sea muy breve, te pediría que lo mencionaras en tu ponencia, que será, por supuesto, extraordinaria, como la del maestro Cristian y las que vienen a continuación. Cristian, muchas gracias. Yo me refiero a ti ahora como amigo, como un colaborador, como un gran profesor que tiene el reconocimiento de sus estudiantes y de la comunidad académica, sin lugar a dudas. Viri, ¿nos ayudas, por favor, a proyectar el reconocimiento que le vamos a hacer al maestro Cristian? Ok. A ver, voy a ponerla en grande para mí, ¿eh? Dice, la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, a través de la Secretaría de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional y la FUDEPA, otorgan la presente constancia a Cristian Roberto Salazar Montiel por haber participado con la ponencia La enseñanza de la ciencia política en México, la experiencia de las universidades públicas en el Seminario Internacional Desafíos Epistemológicos y de Enseñanza de la Ciencia Política en Latinoamérica de cara al futuro de los mercados laborales, la cual tuvo lugar el 29 de septiembre de 2021 a través de la plataforma virtual con una duración de 2 horas. Firma el maestro José María Ramón, presidente de la Fundación Democracia Participativa, y su servidora, la doctora Claudia Márquez Díaz, secretaria de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional. Muchas gracias, maestro Cristian, y a todos por su paciencia y quedarse hasta el final. Los invitamos para el próximo martes que tenemos, aquí tengo el programita, nos toca el 6 de octubre, desafíos de la enseñanza de la ciencia política y su articulación en el mundo del trabajo en América Latina, por el maestro José María Ramón, presidente de FUDEPA. Muchas gracias a todos ustedes y nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, Andy, y a todo el equipo de chicos de Servicio Social y de Logística. Muchas gracias.